Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido derivar las propiedades de distintos tipos de procesos, por ejemplo, procesos autorregresivos puros, procesos de media móvil puros o procesos ARMA. Hemos discutido las condiciones bajo las cuales los procesos eran dinámicamente estables, hemos discutido cómo derivar las funciones de impulso-respuesta, hemos visto de qué dependía eso, y finalmente, una vez que supongamos que nosotros conocemos cuál es la estructura detrás del proceso que genera los datos, alguien nos dijo que este es un AR3, por ejemplo, entonces lo que hacemos después es, dado las observaciones de Y que nosotros tenemos, lo que hemos hecho es postular el modelo, hemos supuesto normalidad en los errores, y al suponer normalidad en los errores, tendríamos el estimador de máxima verosimilitud bajo el supuesto de normalidad, o de pseudo máxima verosimilitud, si es que el supuesto de normalidad fuese incorrecto, y hemos discutido cómo poder estimar los parámetros del proceso. Una vez que hemos hecho eso, lo que nos interesaría entonces ahora es conocer las propiedades de los estimadores con los que hemos estado trabajando. Y hay varias maneras en las que podemos intentar evaluar las propiedades de los estimadores. Unas de ellas se van a apoyar en lo que vamos a llamar teoría asintótica, o teoría de muestras arbitrariamente grandes, o teoría de muestras infinitas, entre comillas. Y lo que intenta hacer eso entonces, apoyándonos en teoría asintótica, es responder típicamente dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuán alejado está el estimador del verdadero vector de parámetros? Supongamos que el verdadero proceso es un AR2, hemos estimado los parámetros de un AR2 y obtenemos el estimador. Con eso lo que queremos preguntarnos es, ¿cuán alejado está el estimador del verdadero vector de parámetros? Y si lo hacemos preguntándonos cuáles son las propiedades del estimador, a medida que la muestra va aumentando, a medida que la muestra va haciéndose arbitrariamente grande, entonces si el estimador converge al verdadero vector de parámetros, lo que decimos es que el estimador es débilmente consistente si la convergencia es en probabilidad, o decimos que el estimador es fuertemente consistente si la convergencia es casi segura. Entonces la primera pregunta que nos queremos responder es cuán alejado está el estimador del verdadero vector de parámetros a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande. Para poder responder esa pregunta, lo que vamos a hacer es utilizar típicamente variantes de leyes de grandes números. La segunda pregunta que podríamos estar interesados en responder es cómo hacemos, dado un tamaño de muestra, cómo podemos hacer inferencia respecto al verdadero vector de parámetros si queremos testear alguna hipótesis en particular. Por ejemplo, tenemos un modelo AR1 y lo que queremos es evaluar si es que el coeficiente asociado al AR1 es estadísticamente distinto de 0.7, por decir algo. ¿Cómo testeamos esa hipótesis? Entonces lo que hacemos es, tenemos un estimador, tenemos ojalá un estimador de la varianza del estimador también, y con eso tratamos de responder esa pregunta otra vez. Si nos apoyamos en teoría asintótica o teoría de muestras arbitrariamente grandes, lo que hacemos es entonces utilizar variantes de teoremas centrales del límite para con eso realizar inferencia. Hay otras maneras en las cuales podríamos responder esas preguntas también. Las propiedades que tiene un estimador para un determinado modelo pueden también responderse con otro tipo de cosas. Podemos utilizar experimentos de Monte Carlo para ver, por ejemplo, cuáles son las propiedades de muestras pequeñas o finitas de un determinado método de estimación o de una determinada especificación o de desvíos de normalidad en los errores, etc. Tratar de ver cómo el estimador va cambiando conforme o las propiedades del estimador van modificándose a medida que, por ejemplo, va aumentando la muestra, el test de hipótesis no lineal, etc. Queremos tratar de evaluar cómo en muestras pequeñas se va cambiando esto. Y con eso hacemos experimentos de Monte Carlo. De hecho, en la tarea 1 ustedes tienen que hacer experimentos de Monte Carlo para responder algunas preguntas en ese contexto. Y otras cosas que podríamos hacer es lo que se llaman refinamientos asintóticos, que son refinamientos cuando tenemos muestras en las que dudamos que las propiedades asintóticas se satisfagan para una muestra relativamente reducida, o si es que el modelo es muy no lineal. Entonces podemos utilizar refinamientos asintóticos para hacer inferencia más precisa, utilizando, por ejemplo, métodos de remuestreo como Bootstrap. ¿Okay? Vamos a discutir algunas de esas cosas un poco más tarde también, pero seguramente ya las vieron también en su curso introductorio de econometría. Entonces la pregunta que queremos respondernos acá es, dado un proceso que nosotros tenemos, supongamos que tenemos un proceso ARP, yo qué sé, y queremos evaluar cuáles son las propiedades del estimador, entonces lo que vamos a intentar hacer es responder las preguntas por propiedades asintóticas, vamos a tratar de responder las dos preguntas que decíamos. La primera es si el estimador es consistente o no, es decir, si a medida que la muestra aumenta, el estimador va convergiendo al verdadero vector de parámetros. Y la segunda pregunta que nos queremos responder es cómo podemos hacer inferencia respecto al verdadero vector de parámetros, dado un estimador y un tamaño de muestra en particular. Para responder esas preguntas, entonces, vamos a utilizar, como les decía, leyes de grandes números y teoremas centrales del límite.
Supongamos entonces que tenemos un proceso autorregresivo de orden P. Entonces voy a partir derivando las propiedades asintóticas de un proceso autorregresivo de orden P en general. Voy a decirles cuál es la manera en que podríamos derivar esto para un modelo ARP. ¿Por qué queremos hacerlo de este modo? Porque para un proceso ARP sabemos que, sobre todo si utilizamos la función de velocidad condicional, sabemos que nosotros vamos a poder obtener estimadores analíticos del vector de parámetros y va a ser relativamente más fácil hacer un análogo con lo que ustedes ya conocen respecto a OLS. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase va a ser discutir algo respecto a características de propiedades asintóticas de procesos autorregresivos y voy a decirles cómo extendemos eso para cualquier tipo de proceso, autorregresivo, de media o ARMA, ¿okay? Que sea débilmente estacionario. Todo esto lo vamos a hacer solamente para los contextos en los cuales los procesos son débilmente estacionarios. Vamos a discutir después cómo podemos generalizar esto. Vamos a ver que vamos a tener que cambiar de teoría asintótica, etc. Van a haber muchas cosas que van a cambiar cuando trabajemos con procesos no estacionarios. Entonces, la idea es que voy a tratar de presentarles un teorema general y ese teorema general voy a tratar de demostrarlo para un caso particular. El caso particular más simple va a ser tratar de demostrar las propiedades asintóticas para un modelo AR1 en lugar de un proceso ARP. ¿Ok? Entonces, recuerden que si es que teníamos un proceso ARP de este tipo, entonces teníamos Y dependiendo de hasta P rezagos de sí misma, no estamos incluyendo la constante, podríamos incluirla, podríamos meter una constante más acá, pero obviamente hemos dicho que eso lo que va a hacer es simplemente entorpecer un poco el álgebra sin grandes ventajas adicionales. Entonces voy a asumir que o estamos trabajando con un modelo en desviaciones a la esperanza incondicional o que definitivamente no hay constante. Esto es solamente para derivar las propiedades de manera más simple y rápida. Si no, ustedes obviamente pueden hacerlo incluyendo la constante de manera trivial. ¿Ok? Entonces lo que hemos dicho es que si el proceso es autorregresivo de orden P, independientemente de si el proceso era o no era débilmente estacionario, nosotros habíamos podido escribir este proceso con la longitud condicional y sabemos que el estimador de máxima verosimilitud o pseudo máxima verosimilitud en el que hemos asumido o impuesto que los U eran normales va a ser exactamente igual al que saldría de hacer un estimador de mínimos cuadrados ordinarios en el que consideramos como variable dependiente la Y a las observaciones de Y desde el periodo P más 1 en adelante, ¿sí? Y con la matriz de X serían simplemente T menos P observaciones de la variable Y rezagada. Un periodo, dos periodos, tres periodos, hasta P periodos, ¿no es cierto? Y con eso tendríamos nuestra matriz de variables entre comillas exógenas, que obviamente no son exógenas porque X es una variable estocástica también, ¿ok? Bien, pero sabemos que el estimador OLS va a ser el que resulte de hacer la maximización de la función de verosimilitud condicional. Entonces, el teorema que vamos a discutir ahora es un teorema que va a derivarnos las propiedades asintóticas del estimador de un proceso autorregresivo cualquiera. Y nos dice que, como cualquier teorema, nos dice, primero nos coloca los supuestos o las condiciones bajo las cuales se tienen que cumplir ciertas cosas y luego de eso nos lleva a la conclusión lógica que resulta de haber impuesto estos supuestos. Entonces lo que voy a hacer acá es partir diciendo cuáles son los supuestos que vamos a requerir y finalmente voy a indicarles el resultado. No voy a demostrar este teorema general, pero sí lo voy a demostrar para el caso de un proceso autorregresivo de primer orden. La demostración para un ARP es básicamente lo mismo, simplemente hay que generalizar esto. Y ustedes seguramente con las herramientas que ya tienen de teoría asintótica van a poder hacer esto sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer entonces es imponer, el primer supuesto que vamos a imponer es respecto a propiedades de nuestros U's y vamos a asumir que nuestros U sub T son todos IID, son independientes, idénticamente distribuidos, con esperanza cero, varianza sigma cuadrado y además que son independientes, obviamente son ruido blanco, no están correlacionados entre sí y además son independientes de cualquier realización pasada de los Y también, no están correlacionados entre sí, los U's, y tampoco están relacionados con los Y que no sean, obviamente, el Y contemporáneo, porque el U sub T sí está correlacionado con el Y sub T, pero obviamente el U sub T no está correlacionado con los pasados Y. ¿Ok? Vean que este supuesto que estoy colocando para el U sub T no está requiriendo el supuesto normalidad de los errores. Y esto es algo que seguramente ustedes pueden intuir, porque recuerden que el estimador que va a salir de hacer este modelo lineal de regresión es el beta gorro, y ustedes ya han demostrado en su curso de econometría que el beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios era un estimador que era consistente y asintóticamente normal, aunque los errores del modelo podían no ser normales. Y por lo tanto, normalidad no es un supuesto que requiramos para encontrar consistencia y normalidad asintótica del estimador condicional que vamos a derivar ahora. Obviamente,
Si es que además hubiese normalidad, entonces el estimador que estamos obteniendo, que es el estimador OLS, va a ser también el estimador de máxima resolutitud y asintóticamente va a alcanzar la cota de Cramer-Rao y por lo tanto no va a haber ningún otro estimador que sea más eficiente. Pero si es que los U's no son normales y nosotros imponemos erróneamente que los U's son normales, de todos modos el estimador de los coeficientes del proceso autoregresivo va a ser consistente y asintóticamente normal. No va a ser asintóticamente eficiente, va a haber un estimador más eficiente si es que utilizásemos la distribución correcta, entre comillas, de los U's, pero si no conocemos la distribución correcta de los U's, es como trabajar con cualquier modelo mal especificado, que no sabemos cuál es el modelo bien especificado y por lo tanto simplemente evaluamos las propiedades de este modelo. ¿Ok? Entonces, el primer supuesto es el que tiene que ver solamente con los U's. Y el segundo supuesto es el supuesto que nos va a indicar que la teoría asintótica que vamos a poder derivar va a funcionar solamente si es que tenemos un proceso débilmente estacionario. Como hemos dicho, estacionariedad débil requería sumabilidad al cuadrado y una versión más fuerte o estricta de eso era que la representación MA infinito de este proceso sea absolutamente sumable. ¿Okay? Entonces vamos a asumir sumabilidad en valor absoluto también. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, los dos supuestos, el supuesto A y el supuesto B, entonces nuestro teorema nos dice que raíz t de beta gorro menos beta, donde beta gorro era el estimador OLS de todos los coeficientes que están metidos en el componente autoregresivo, y beta sería el verdadero vector de parámetros, o sea, los verdaderos phi sub 1, phi sub 2 hasta phi sub p. Entonces, raíz t de beta gorro menos beta converge en distribución a una normal con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado por sigma sub p omega inversa. ¿Qué es sigma sub p omega inversa? Sigma sub p omega inversa es a lo que debiese converger la matriz de segundos momentos no centrados, en este caso van a ser centrados porque hemos impuesto que no había constante y por lo tanto la esperanza incondicional de Y va a ser igual a 0 y por lo tanto este X transpuesta X sobre T menos P va a ser simplemente el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de los Y. Entonces, si es que lo queremos ver gráficamente, o perdón, si queremos ver cómo se vería esto va a ser más o menos igual a yo que sé, gamma sub 0, gamma sub 0, gamma sub 1, gamma sub 1 y así, ¿no es cierto? Acá venían las primeras autocovarianzas, segundas autocovarianzas, hasta la autocovarianza de orden P, si es que tenemos un proceso de autorregresivo de esta forma, ¿ok? Por lo tanto, entonces, lo que estamos tratando de verificar acá es simplemente cuáles son las propiedades de este estimador, ¿ok? Y lo que nos dice esto, entonces, es básicamente, si ustedes desempolvan los resultados que derivaron en su curso de econometría 1, el estimador OLS, ustedes recuerdan en econometría 1, lo único que requerían para tener consistencia y normalidad asintótica del estimador en econometría 1 era que X transpuesta X sobre la observación, el número de observaciones, digamos T, converja a una matriz que llaman típicamente Q, que esta matriz sea no estocástica y que esta matriz sea invertible. Entonces la matriz Q sería esta de acá. Y entonces, si recuerdan, la matriz de varianzas y covarianzas que tendrían ustedes en OLS era simplemente sigma cuadrado Q inversa, donde Q inversa es esta expresión de acá. La Q es simplemente esta misma expresión. Y por lo tanto, este es el proceso que estamos tratando de derivar ahora. ¿Ok? Bien. Y obviamente acá en el denominador está T menos P. ¿Por qué? Porque tenemos P grados de libertad que hemos perdido P observaciones porque al estimar un proceso autoregresivo de orden P, habíamos dicho que perdíamos las primeras P observaciones, ¿sí? No podíamos estimar esto sino desde la observación P en adelante. Por lo tanto, entonces, el corolario de lo que estamos discutiendo acá es simplemente que la teoría asintótica con OLS va a ser básicamente válida acá y no debería ser de otra manera, ¿no es cierto? Entonces lo que nos está diciendo esto es que el estimador OLS va a ser asintóticamente consistente y normal. Y vean que, como ustedes han visto también en su curso de econometría 1, lo que necesitamos acá es factorizar esto por raíz t para obtener una distribución que no sea degenerada. Queremos una distribución que no sea degenerada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, raíz t es la que nos permite obtener una distribución no degenerada. Porque beta gorro menos beta converge en probabilidad y por lo tanto en distribución a 0. Converge a una constante nomás, porque beta gorro va a ser un estimador consistente, como vamos a demostrar antes. Por lo tanto, entonces necesitamos escalar esto por algo, en este caso raíz t, y con raíz t vamos a obtener una distribución no degenerada con la cual vamos a poder hacer inferencia. ¿Ok? Esto también, si ustedes recuerdan en econometría,
lo que decimos entonces es que el beta gorro es Omicron T a la menos un medio, que era la tasa de convergencia del estimador. Revisen por si acaso sus apuntes de econometría para no olvidarnos de esta parte, ¿ok? Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora es derivar las propiedades asintóticas del estimador AR1, ¿ok? Partamos entonces por un repaso simple. Entonces, nuestro proceso va a ser del tipo y sub t va a ser igual a phi y sub t menos 1 más u sub t. Como hemos dicho antes, ahora lo que vamos a hacer es demostrar que el estimador de máxima verosimilitud, en este caso, cuando los u son normales, todos los u sub t se distribuyen normal, o bueno, pueden no necesariamente distribuirse normales. Los u son IID con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, y además, como hemos dicho antes, los subtest no están correlacionados con su propio pasado ni están correlacionados con el pasado de las Y, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos ahora es tratar de derivar las propiedades del estimador de acá, ¿ok? Y la segunda condición, el segundo supuesto que habíamos hecho, era que el proceso era débilmente estacionario, y en este caso eso implicaría simplemente que el valor absoluto de phi sea menor que 1, ¿sí? Entonces vamos a asumir que esas dos cosas se cumplen, que los u sub t son IID con esperanza 0, varianza sigma cuadrado, y que el proceso es débilmente estacionario, ¿ok? Por lo tanto, entonces, vamos a demostrar que solamente con esas dos condiciones el estimador que vamos a obtener va a ser consistente y asintóticamente normal. Partamos entonces por consistencia. En principio, lo que hemos dicho que íbamos a hacer era definíamos nuestra variable y, que era desde, como este es un AR2, iba desde la observación 2 hasta la observación t. Y en nuestros x, acá hemos excluido la constante. Si lo hubiésemos colocado, hubiésemos tenido que colocar un vector de unos acá para la constante, y acá y sub 1 hasta y sub t menos 1, ¿no es cierto? Si es que hubiese habido una constante. Por ahora, entonces, ignoremos la constante nada más, y por lo tanto vamos a ignorar también, al vector de unos, ¿ok? Entonces hemos dicho que el estimador que va a resultar de hacer máxima verosimilitud o pseudo máxima verosimilitud imponiendo normalidad era que nuestro beta gorrito, que en este caso el beta gorro va a ser simplemente igual al phi gorro, es el x transpuesta x inversa, x transpuesta y. Pero en este caso, dado que no hay constante y dado que tenemos un solo estimador del parámetro, entonces esto va a ser simplemente igual a la sumatoria de los y sub t menos 1, que eran los x, por y sub t, dividido la sumatoria de los y menos 1 al cuadrado, que serían simplemente las x en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto va a ser igual, entonces, si sustituimos en lugar de y el proceso que genera los datos, esto nos va a dar que el phi gorro menos phi es igual a la sumatoria de y menos 1 por u sub t, dividido la sumatoria de y t menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que queremos ver es a qué converge esto. Y lo que vamos a hacer es que obviamente hay que distinguir acá. Recuerden que una propiedad que hemos dicho que es inútil en el caso en que tenemos series de tiempo y en los casos más generales que vamos a ver típicamente en los cursos más avanzados, es la propiedad de insesgamiento. La propiedad de insesgamiento decía que la esperanza de esto era igual a 0 o que la esperanza del phi gorro era igual al verdadero phi. Lo que ocurre es que acá un problema que vamos a tener es que típicamente como el y es estocástico, entonces típicamente la esperanza de, yo que sé, a dividido b, si a y b son estocásticos, no es igual a la esperanza de a dividido la esperanza de b. Eso no es cierto, ¿no es cierto? Como esta es una función no lineal, el operador esperanza es un operador lineal, y por lo tanto la esperanza de una función constante va a ser igual a la función constante de la esperanza. Pero en cambio, si la función es no lineal, en este caso es una razón, esta razón no nos va a permitir calcular así. Entonces, la esperanza de todo esto de acá no va a ser igual a la esperanza del numerador dividido la esperanza del denominador. Por lo tanto, esa es la inutilidad que tenemos de insesgamiento. Sin embargo, para consistencia, sí sabemos, por Slatsky, por Contraction Mapping Theorem, sabemos que si nosotros tenemos dos expresiones, una variable estocástica a sub t y otra variable estocástica b sub t, nosotros sí podemos evaluar a qué converge el numerador, a qué converge el denominador, y si es que el numerador y denominador convergen a algo, la razón entre numerador y denominador va a converger a la razón de la que converge el numerador separado del numerador separado, en probabilidad típicamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente aprovechar eso para
tratar de derivar esta expresión de acá. Y como necesitamos utilizar leyes de grandes números, recuerden que phi gorro menos phi, entonces, era simplemente la sumatoria de yt menos 1 u sub t dividido la sumatoria de yt menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Como queremos utilizar leyes de grandes números, las leyes de grandes números se utilizan ¿para qué? Para tratar de ver las condiciones bajo las cuales el promedio muestral converge a la esperanza poblacional. Y por lo tanto lo que queremos es tratar de mover esta cosa acá de modo tal en que podamos obtener algo parecido a promedios. Entonces, una manera de hacer eso es simplemente agarrar y dividir por t al numerador y el denominador. Y llamar a esta expresión de acá, digamos, el numerador, y llamar a esta expresión de acá el denominador. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es mostrarles a qué converge el numerador, a qué converge el denominador, y por lo tanto voy a mostrarles que el numerador converge en probabilidad a 0, el denominador converge a algo que es distinto de 0, una constante positiva que es distinta de 0, y por lo tanto la razón entre numerador y denominador va a converger a 0. ¿Ok? Hay varias maneras de demostrar esto, algunas de ellas las voy a discutir un poco más tarde, pero una de ellas, que es un método un poquito largo, pero que nos sirve para repasar conceptos que seguramente vieron en Econometría 1, es la de ir por el camino largo de utilizar Chebyshev. Y nosotros sabemos que convergencia en media cuadrada implica convergencia en probabilidad. Entonces lo que voy a tratar de demostrar es que phi gorro menos phi converge en media cuadrada a 0, y por lo tanto, si converge en media cuadrada a 0, phi gorro menos phi converge en probabilidad a 0. Entonces lo que voy a tratar de hacer es mostrar convergencia en media cuadrada, y aplicando Chebyshev, yo sé que convergencia en media cuadrada implica convergencia en probabilidad. Entonces, volviendo a lo que era phi gorro menos phi, que era esta expresión de acá, y quedándonos solamente en el numerador. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente centrarme en el numerador. Nuestro numerador era la sumatoria de yt menos 1 u sub t dividido t, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero hacer es mostrar que esta expresión de acá converge en media cuadrada a 0. Para demostrar convergencia en media cuadrada a 0, lo que tenemos que hacer es simplemente sacar la esperanza del cuadrado de esto, de la sumatoria de yt menos 1 e sub t dividido t al cuadrado, y mostrar que en el límite, cuando t tiende a infinito, esta expresión de acá va a 0, es igual a 0. ¿Ok? Entonces voy a tratar de mostrar eso de ese modo. ¿Ok? Para mostrar eso, entonces vamos a partir simplemente, como el t está en el denominador, lo vamos a sacar acá y vamos a sacarlo como 1 sobre t cuadrado de la esperanza de la sumatoria de los yt menos u sub t, todo elevado al cuadrado. Y voy a llamar a un proceso estocástico, lo voy a llamar v sub t. V sub t va a ser simplemente u sub t por yt menos 1. Por lo tanto, entonces, este numerador va a ser lo mismo que tratar de mostrar que voy a tratar de encontrar una expresión para 1 sobre t cuadrado de la esperanza de la sumatoria de los v sub t, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces, dado que la esperanza de cada v sub t, ¿cuál es la esperanza de v sub t? Es la esperanza de esta expresión de acá, ¿no es cierto? Como u e y, perdón, como u es IID, y u no está correlacionado con el pasado de los y, entonces la esperanza de este producto va a ser igual al producto de las esperanzas. Por lo tanto, la esperanza de v sub t va a ser simplemente la esperanza de u sub t por la esperanza de yt menos 1. ¿Sí? Sea cual fuera la esperanza de yt menos 1, que es gamma sub 0 en este caso, la esperanza incondicional, la esperanza de u sub t es igual a 0, por lo tanto, la esperanza de v sub t también es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuál es la varianza de v sub t? La varianza de v sub t es igual a la varianza de u sub t yt menos 1, que es igual, dado que la esperanza de esto es igual a 0, entonces la varianza de u sub t por yt menos 1 va a ser simplemente igual a la esperanza de ut yt menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Los cuadrados. Y otra vez, como los u's son IID y no están correlacionados con los y, esto va a ser igual al producto de la esperanza de sub t al cuadrado por la esperanza de yt menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esta expresión de acá es simplemente la varianza de los u's, que era sigma cuadrado, y esta expresión de acá es la varianza incondicional de y. ¿Por qué es la varianza incondicional de y? Porque la esperanza incondicional de y también es igual a 0. Acá estamos aprovechando convenientemente que no hemos incluido una constante. Si hubiésemos incluido una constante, sería un poquito más engorroso el resultado que vamos a derivar, pero nada demasiado complejo. Entonces, por lo tanto, sabemos que, dado que la esperanza incondicional de y es igual a 0, dado que nos han garantizado que este proceso es débilmente estacionario, porque nos han garantizado que el phi es menor que 1 en valor absoluto, entonces, como nos han garantizado
realizado eso, entonces lo que nosotros podemos hacer ahora es decir, sabemos cuál es la varianza incondicional de Y en un proceso AR1, y eso es simplemente gamma sub 0. Y gamma sub 0 era sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a sigma a la cuarta dividido 1 menos phi cuadrado. Esa había sido la varianza de B sub t. Recuerden entonces que nuestro numerador, que era simplemente 1 sobre t cuadrado, de la esperanza de la sumatoria de yt menos 1 u sub t todo elevado al cuadrado, ahora entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 sobre t cuadrado de, y ahora vamos a empezar a meter esta expresión de acá. Esta es la esperanza de la suma de cuadrados de esto. Entonces esto va a ser simplemente igual a la esperanza de la suma de los yt menos 1 cuadrado ut cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, más 2 veces la doble suma, ¿sí?, de la parte de las covarianzas. Entonces, donde vamos a tener el ut menos 1, y acá el yt menos j ut menos j más 1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces acá tenemos toda la parte de los doble productos, porque recuerden que esto va a ser el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, esta sumatoria de acá va a ser esta de aquí. La gracia de esto es que esta última parte, esta parte de acá, tiende a 0, o es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque nos habían dicho que los u sub t no están correlacionados con el pasado de los u sub t. Por lo tanto, cualquier cosa, cualquier relación que yo trate de sacar de u sub t con u sub t menos 8, u sub t menos 20, u sub t menos 30, u sub t menos 40, esa parte de acá es igual a, la covarianza es igual a 0 porque los u sub t son independientes. Recuerden que independencia implica cero covarianza, y el cero covarianza no necesariamente implica independencia. Y por otro lado tenemos que los YTs están relacionados con los otros porque hay dependencia temporal en la serie, pero los U's no están correlacionados con ninguno de los pasados de los Y, y por lo tanto toda esta expresión de acá se va a hacer igual a 0. Por lo tanto nos va a quedar solamente esta parte de acá. Y por lo tanto ahora sí ya podemos concluir que esto va a ser 1 sobre t cuadrado de, y esto va a ser simplemente la sumatoria de las varianzas de YT menos 1 al cuadrado, u sub t al cuadrado. Y eso ya hemos visto que era sigma a la cuarta dividido 1 menos phi cuadrado. ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos sumando esto? T menos 1 veces, porque hemos perdido un dato. Y lo estamos dividiendo entre t al cuadrado. Por lo tanto, este numerador había sido esta expresión de acá. ¿Sí? Esta expresión de acá. ¿Qué necesitamos hacer para demostrar convergencia en media cuadrada? Tenemos que sacar el límite cuando t tiende a infinito de este numerador, ¿no es cierto? Que hemos dicho que era el límite cuando t tiende a infinito de t menos 1 sobre t cuadrado, ¿sí?, por sigma a la cuarta dividido 1 menos phi cuadrado, ¿sí? Cuando t va a infinito, el numerador está divergiendo, pero el denominador diverge más rápido, porque está esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, numerador dividido denominador va a converger a 0, y por lo tanto el límite de esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso entonces? Acabamos de demostrar con eso que phi gorro menos phi converge en media cuadrada a 0. Y por lo tanto, por Chebyshev, phi gorro converge en probabilidad al verdadero phi. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, con eso tenemos demostrada consistencia. Perdón, tenemos demostrado que el numerador converge en probabilidad a 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que demostrar a qué converge el denominador. Entonces vamos con el denominador. El denominador era, nuestro denominador era la sumatoria de yt menos 1 al cuadrado dividido t. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver, a qué converge. ¿Ok? Voy a demostrar que esto converge en probabilidad a gamma sub 0, que es la varianza incondicional de y. Esto lo podemos demostrar utilizando Kolmogorov, de hecho, ley fuerte de grandes números, pero otra vez voy a tratar de ir por el camino largo para mostrarles por el camino largo que llegamos al mismo resultado. Voy a partir entonces simplemente con dos cosas que necesitamos para derivar este resultado. La primera de ellas es la que acabamos de derivar hace un momento, nuestro numerador, ¿no es cierto? Que nos dice que 1 sobre t de la sumatoria de yt menos 1 u sub t convergía en probabilidad a 0. Pero esto mismo yo lo puedo expresar como 1 sobre t de la sumatoria de yt menos 1, y en lugar de u sub t yo puedo colocar
YT menos phi YT menos 1. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero tener una expresión que me asocie YT menos 1 al cuadrado, que es lo que tengo acá. ¿Ya? Y yo sé que esto converge en probabilidad a 0, que es lo que demostramos hace un rato. ¿Ya? Vamos a llamar a esto como la condición A. La condición B nos dice que 1 sobre t de la sumatoria de los ut cuadrados, ¿sí? Eso es igual a 1 sobre t de la sumatoria de, en lugar de ut, podemos colocar YT menos phi YT menos 1 al cuadrado. Y esta expresión, dado que los u sub t son IID con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, el promedio de esto converge a, casi seguramente, por ley fuerte de grandes números, Kolmogorov 1, converge a la esperanza de ut cuadrado. Pero la esperanza de ut cuadrado es simplemente, entonces esto converge almost surely, casi seguramente, a la esperanza de ut cuadrado, que es simplemente igual a sigma cuadrado. Entonces, esto sabemos que converge a sigma cuadrado. Y esta expresión la llamamos la expresión B. Entonces, acá tengo la expresión A, que sé que converge en probabilidad a 0, y la expresión B, que sé que converge en probabilidad a sigma cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar la expresión B y voy a sumarle 2 veces phi la expresión A. Ustedes dirán, ¿por qué estoy haciendo esta cosa tan rara? Y estoy haciendo esta cosa tan rara porque lo que quiero, recuerden, es tratar de encontrar una manera de aislar esta expresión de acá, la sumatoria de t menos 1 al cuadrado sobre t. Y van a ver que si es que hago esta cosa acá, partiendo de lo que ya hemos demostrado y partiendo de Kolmogorov 1, vamos a poder encontrar una manera de llegar a una expresión para esto que es lo que nos interesa. Entonces, elaborando términos, tenemos que 1 sobre t de, en lugar de esto, colocamos la sumatoria de, y en lugar de u sub t, colocamos la expresión de acá, YT menos phi YT menos 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Más 2 veces phi, esta parte de acá, la expresión A, y en lugar de la expresión A, colocamos todo esto de acá. Entonces sería la sumatoria de YT menos 1 por YT menos phi YT menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces ahora esto va a ser 1 sobre t de la sumatoria de los YT cuadrado, esta primera parte, menos 2 veces phi, la sumatoria de YT menos 1, ¿sí? Más phi cuadrado, la sumatoria de YT menos 1 al cuadrado. Ven que acá ya empieza a aparecer nuestro YT menos 1 al cuadrado, que es el que queríamos, y ahora desarrollamos este término, más 2 veces phi, la sumatoria de YT menos 1, YT, esto por esto, menos 2 veces phi cuadrado, la sumatoria de YT menos 1 al cuadrado. Y acá otra vez aparece nuestro amigo. Entonces, ¿qué cosas tenemos en común? Acá ven que tenemos un menos 2 veces phi y acá ven que tenemos un más 2 veces phi. Esto con esto se hacen felices y se nos va, ¿no es cierto? ¿Y qué nos queda de acá? Nos queda simplemente que podemos hacer lo siguiente. Vean que de acá tengo el phi cuadrado y acá tengo menos 2 phi cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que 1 sobre t de la sumatoria de los YT cuadrado menos phi cuadrado, la sumatoria de YT menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y sé que esto converge en probabilidad a sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que esta primera parte convergía a sigma cuadrado y esta parte de acá convergía a 0. Por lo tanto, sé que esto converge a sigma cuadrado. Y acá está nuestro amigo, que es el que queremos tratar de resolver. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es básicamente lo siguiente. Voy a factorizar uno de los términos de acá, ¿ya? Voy a tomar entonces 1 menos phi cuadrado, porque vean que acá hay un 1, y acá está el phi cuadrado, y acá tengo, digamos, esta sumatoria, tengo acá algunos, tengo, digamos, el Y4, y acá tengo también el Y4 cuando esté rezagado un periodo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, voy a poder factorizar todos estos amigos, pero los voy a factorizar para, llamémoslo, el YT al cuadrado, pero esto va desde t igual 2 hasta t. Va a haber uno de estos señores que no está tomado en cuenta en un lugar y otro que sí está tomado en cuenta en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a faltar? Me va a faltar el último término, ¿sí? Que es este de acá, ¿sí?
Me va a faltar este término de acá. Y por último, me va a faltar el primer término, que está en un lado, pero no está en el otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago esta suma, por ejemplo, como esta suma acaba en t menos 1, no va a tener el último dato, el dato t grande. Y acá empieza desde el periodo 2 esta sumatoria, y por lo tanto no va a tener el y1, que está acá, ¿ok? Entonces acá lo que he hecho es simplemente completar las dos cosas que me estaban faltando, y con eso estoy ya prácticamente listo. ¿Por qué estoy prácticamente listo? Vean qué es lo que ha ocurrido entonces. Yo sé que todo esto converge en probabilidad a sigma cuadrado. Eso yo sé que ocurre, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces ahora quiero que vean. Este término de acá, 1 sobre t de yt al cuadrado, t grande al cuadrado, y 1 sobre t de y1 al cuadrado, cuando t va a infinito, independientemente de cuán grande sea el último término o cuán grande sea el primer término, pueden ser 4.457 trillones, da lo mismo, elevado al cuadrado va a seguir siendo finito, pero como t va a infinito, y t va a infinito acá, estos dos términos se van a ir a cero, y por lo tanto este término se va a cero, y este término también se va a cero. Y me queda al final del día entonces simplemente que 1 sobre t por 1 menos phi al cuadrado de la sumatoria de yt al cuadrado converge en probabilidad a sigma cuadrado. Y por lo tanto ahora solo despejo esto. Y al despejar esto entonces voy a tener que esto me va a quedar simplemente como 1 sobre t de la sumatoria de los yt al cuadrado. Converge en probabilidad, esto pasa a dividir, sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado. ¿Sí? Y obviamente, como el proceso es débilmente estacionario, el denominador, que era esto mismo rezagado un periodo, va a converger a lo mismo. Entonces el denominador converge en probabilidad a sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado, que, curiosidades de la vida, es gamma sub 0. Obviamente no son curiosidades de la vida, simplemente la varianza incondicional. ¿Qué es lo que deberíamos esperar, no es cierto? Si el proceso es débilmente estacionario, el denominador es simplemente un estimador, este de acá, es un estimador de la varianza incondicional de y, del gamma sub 0. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces ahora sabemos que numerador converge en probabilidad a 0 y denominador converge en probabilidad a gamma sub 0, que era sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado. Por lo tanto, phi gorro menos phi, que era numerador sobre denominador, converge, Slatsky, en probabilidad a 0. Porque el numerador converge a 0. Y listo, ¿no es cierto? Con eso demostramos consistencia. Y por lo tanto, entonces, nuestro corolario es phi gorro, es un estimador débilmente consistente de phi. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, nuestro estimador es débilmente consistente. ¿Qué es lo que queremos ahora? Lo que queremos ahora es tratar de verificar o evaluar qué es lo que ocurre con normalidad asintótica para poder hacer inferencia. Entonces ahora lo que voy a hacer es básicamente cambiar lo que habíamos visto hace un minuto para que en lugar de... Sabemos que phi gorro menos phi converge en probabilidad a 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto converge en distribución a 0. Lo que necesitamos entonces es escalar por algún valor, en este caso raíz t, y con este raíz t vamos a encontrar una distribución que es no degenerada, y de hecho la distribución asintótica va a ser normal. Entonces lo que queremos demostrar es que cuando multipliquemos el phi gorro menos phi por raíz t, eso va a converger en distribución a una normal con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado omega sub 0. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es tratar de mostrar que efectivamente, lo que quiero demostrar es a qué converge esta cosa acá. El numerador es lo que va a converger a la expresión que les acabo de decir. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de verificar esto del siguiente modo. Esto de acá ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces lo que hemos hecho acá es simplemente... déjenme, tal vez voy a presentar nuevamente esto. Entonces lo que hemos hecho acá simplemente es lo siguiente, ¿no es cierto? Teníamos phi gorro menos phi era la sumatoria de yt menos 1 u sub t dividido la sumatoria de yt menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces sabemos que si dividíamos esto por t y dividíamos esto por t, esto convergía en probabilidad a 0. Y por lo tanto necesitamos hacer un cambio en la escala de esto para que nos lleve a una distribución que sea no degenerada. Y la manera de hacer eso es que vamos a multiplicar esto por
raíz de t. Entonces el pequeño truco es que como estoy multiplicando esto por raíz de t, eso es lo mismo que dividir el denominador por t y dividir el numerador por raíz de t, o por t a la 1/2. Y por lo tanto entonces me queda ahora, el numerador es simplemente t a la menos 1/2 de la sumatoria de y menos 1 por u sub t, y el denominador me queda simplemente t a la menos 1 de la sumatoria de y t menos 1 al cuadrado. Esto ya hemos demostrado que converge en probabilidad a gamma sub 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto entonces el denominador estamos de acuerdo, es una constante nada más. Ahora lo que quiero ver es a qué converge el numerador. Y para demostrar a qué converge el numerador, lo que necesito es, en primer lugar, como hemos dicho antes, definíamos nuestra v sub t, que era simplemente y t menos 1 u sub t, y ya hemos visto que la esperanza de v sub t era igual a 0, y la varianza de v sub t era sigma a la cuarta sobre 1 menos phi cuadrado. Eso ya lo vimos para demostrar convergencia media cuadrada, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente tratar de ir un poco más allá y tratar de evaluar la distribución asintótica de esto. Entonces, una cosa para, que se puede sacar de esto es que podemos aplicar el teorema central del límite 1, Limber-Levy, véanlo con calma en la casa, y para aplicar el teorema central del límite 1 lo que necesitamos es sacar primero la versión estandarizada de esta expresión y después obtener la distribución asintótica del valor que estamos tratando de conseguir. Entonces, en este caso se puede demostrar que el numerador, que era t a la menos 1/2 de la sumatoria de y t menos 1 u sub t, converge en distribución a una normal con esperanza 0 y matriz de varianzas y covarianzas que es sigma a la cuarta sobre 1 menos phi cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto obviamente es la esperanza de esta expresión de acá, esta es la varianza que acabamos que verificamos, y lo único que restaría por mostrar es que si es que escalamos por t a la menos 1/2 esta expresión, vamos a obtener esta expresión de acá. Entonces, les pediría que, por favor, con calma en la casa, traten de llegar a este paso utilizando teorema central del límite 1, ¿sí? Central Limit Theorem 1. En los apuntes de teoría asintótica que les he mandado. ¿Ok? Bien, entonces si ese fuese el caso, si el numerador converge a una normal, nosotros sabemos que si, por ejemplo, yo tengo una variable a que converge a una normal, o que se distribuye con una normal, con esperanza, yo que sé, c y varianza d, ¿no es cierto? Y tengo otra variable que es una constante, cuando yo divida a sobre, digamos, una constante, llamémosla f, cuando yo divida a sobre f, donde f es una constante, yo sé que si esta es una constante, la distribución de la razón de una normal contra una constante va a tener la misma distribución normal, ¿no es cierto? ¿Qué esperanza va a tener? Va a tener la esperanza de c dividido d, porque obviamente hemos multiplicado por una constante a nuestro d, lo que hace simplemente escalar nuestra media, ¿no es cierto? Perdón, c sobre f, perdón. ¿Sí? C sobre f, porque f es la constante de acá, ¿sí? Y la varianza, esta era la varianza de a, d. Al multiplicar por una constante o dividir en una constante en este caso, lo que deberíamos hacer para la varianza es simplemente escalarla por el cuadrado de la constante. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, raíz t, ¿sí? Raíz t de phi gorro menos phi, que es numerador sobre denominador. Hemos visto que el numerador converge en distribución a una normal. El numerador converge en distribución a una normal con esperanza 0 y esta matriz de varianzas y covarianzas. Y el denominador hemos visto que convergía a simplemente gamma sub 0. Por lo tanto, numerador sobre denominador debería converger en distribución a una normal, porque va a mantener la distribución del numerador, con esperanza 0. Y varianza, la varianza en el numerador era sigma a la cuarta sobre 1 menos phi cuadrado. Y la varianza del denominador era gamma sub 0. Como está el denominador, vamos a tomar el recíproco y nos va a quedar simplemente 1 menos phi cuadrado sobre, 1 menos phi cuadrado al cuadrado sobre sigma a la cuarta. ¿Por qué? Porque este es el cuadrado, el recíproco del cuadrado, o sea, es 1 sobre gamma sub 0 al cuadrado, porque es la constante, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por este mismo argumento que he dicho antes. Tenemos que escalar por el cuadrado del escalar. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto con esto se nos va, esto con esto se nos hace felices, y por lo tanto nos queda que raíz t de phi gorro menos phi converge en distribución a una normal con esperanza 0,
y varianza, ¿qué? 1 menos phi cuadrado. Y listo. Como ven entonces, la distribución asintótica del estimador que tenemos acá, del estimador de máxima velocidad condicional bajo el supuesto de normalidad, tiene esta distribución de acá. Y si es que los U's no fuesen normales, de todos modos, esta seguiría siendo la varianza asintótica del estimador. Obviamente, esta no sería la varianza más eficiente, si es que los U's no fuesen normales, pero si no sabemos la distribución de los U's, esta es de todos modos la varianza asintótica. Vean que esta varianza no depende del sigma cuadrado, no depende de la varianza de los U's, y además un punto que me parece interesante, que vamos a volver un poquito más tarde, es que si es que, por ejemplo, hacemos que, recuerden que esto, para que esto se cumpla, necesitamos que el proceso sea debidamente estacionario, por lo tanto que phi tiene que estar entre 0 y 1 en valor absoluto. Pero vean que si phi empieza a acercarse o tender a 1, cuando phi empieza a acercarse o tender a 1, esta parte de acá va a tender a 0. Y por lo tanto, una normal con esperanza 0 y varianza 0 no es una normal, es simplemente 0, una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el valor de phi tienda a 1, lo que va a ocurrir es que raíz t por esto, en lugar de converger a una normal, va a seguir convergiendo en probabilidad y en distribución a una constante, a 0. Y vamos a tener que escalar por otra cosa para encontrar una distribución asintótica no degenerada para hacer inferencia cuando tengamos una raíz unitaria. Eso lo vamos a ver en el tópico 3 del programa. ¿Ok? Bien. Estamos entonces. Bien. ¿Qué podemos decir respecto a la distribución asintótica de cualquier proceso arma PQ? Y la distribución asintótica de cualquier proceso arma PQ estimado por cuasi máxima verosimilitud va a seguir adoptando la misma distribución asintótica que seguramente ustedes derivaron en su curso de econometría 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que si es que tenemos un proceso que es debidamente estacionario, y por lo tanto eso quiere decir que todos los eigenvalues de la matriz F de la parte autorregresiva están dentro del círculo unitario, en módulo, ¿no es cierto? Entonces, que todos los módulos de la matriz F están dentro del círculo unitario. Entonces, lo que va a ocurrir es que el proceso arma per Q va a tener una distribución asintóticamente normal y va a ser débilmente consistente, ¿ok? Y la distribución va a tener la misma escala, va a ser raíz t también. Ustedes han visto en su curso de econometría que si es que la matriz de varianzas y covarianzas asintótica del estimador de máxima velocidad o cuasi máxima velocidad debería tomar en cuenta esta fórmula sándwich, ¿no es cierto? Donde tenemos por un lado la inversa del hessiano y por otro lado tenemos el gradiente transpuesto. Vamos a volver a repasar esto con un poco más de detenimiento cuando veamos estimadores extremos hacia el final del curso. Entonces, si es que tienen alguna duda, revisen el apunte de teoría asintótica inicial y vamos a volver a este punto un poco más tarde cuando veamos estimadores extremos. Si el modelo está bien especificado, quiere decir que el proceso autorregresivo o ARMA que estamos evaluando es efectivamente el verdadero proceso que genera los datos, y a su vez, si los U's son efectivamente normales, entonces en ese caso particular, esta fórmula sándwich va a colapsar porque cuando el modelo está bien especificado, el hessiano es igual al negativo, acá debería haber un menos, el negativo de gradiente transpuesto. Y en ese caso, entonces, lo que va a ocurrir es que la matriz de varianza y covarianza asintótica va a ser simplemente la inversa del negativo del hessiano, que es la que utilizaríamos cuando estamos trabajando en un contexto más general de cualquier proceso arma per Q. Estimamos el proceso por máxima verosimilitud, luego de estimar por máxima verosimilitud, si el modelo está bien especificado, utilizamos esta como la matriz de varianza y covarianza asintótica. Si es que no sabemos si el modelo está bien especificado, siempre es mejor trabajar con la fórmula sándwich para tener un estimador consistente a posibles malas especificaciones de nuestro modelo original. Y obviamente teniendo la matriz de varianzas y covarianzas podemos hacer los test de Wald de toda la vida, ¿no es cierto? Y todos los otros test que vamos a discutir también con un poquito más de calma cuando veamos test asintóticos, también en teoría de estimadores extremos que vamos a ver con más calma hacia el final del curso. ¿Ok?